Que quiero compartir hoy con ustedes tiene un título que le acomodé que espero que sea de bendición y dice así: no es tan simple como se cree. Normalmente nosotros hemos vivido creyendo las cosas a nuestra manera, sin que haya una observación estricta en la palabra. Y como nosotros hemos entendido, como hemos podido, como hemos entendido con un reducido criterio bíblico o escritural, como hemos malentendido, concretamente hay que decir, concretamente hemos malentendido la la parte directa de la palabra. Ahora, en este día, quiero decirles que no es tan fácil, no es tan simple ser creyente. No es cosa es más, me atrevo a decir que no tenemos cubierto ni siquiera el 25% de la exigencia real de la palabra. Santiago 1:22 dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y la parte que llama mi atención es la que sigue, que dice: engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y surge una pregunta, y esa pregunta es, bueno, ¿y cómo se podría dar el autoengaño? Porque dice, engañándoos a vosotros mismos. Aquí no habla de que alguien o el que se para en el púlpito te va a engañar a ti o te puede engañar a ti. No, no está diciendo que el engaño puede venir de alguien fuera de ti, sino que tú seas el que a ti mismo te estés engañando. O sea que esto es muy delicado, esto es muy profundo y que requiere hacer una pausa grande, como dice la palabra, paraos en los caminos y mirad. O sea, no puedes dar un paso más sin estar seguro de que no te estás autoengañando, ¿sí? Pero dice aquí, ¿cómo se podría dar el autoengaño? Bueno, yo quiero que comprenda esto. La palabra es como una espada de dos filos. No dice que es una espada, dice que es como una espada. O sea que la espada de dos filos se compara o la palabra se compara con ella, ¿sí? ¿Y por qué como con una espada de dos filos? Bueno, pues esa verdad se debe interpretar de una manera estricta y también de esta manera uno tiene que entender que es la palabra del Señor. Nadie quedará libre de condena tan solo por saber la palabra. Una cosa es que las personas sepan de la palabra y que sepan poco o que sepan mucho, pero otra cosa es que hagan la palabra. Saberla no te quita la condenación, hacerla sí. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre, en este caso, escrita o expresada en la palabra. Así es que solo tener conocimiento y no hacer nada es igual a estar informados y no hacer nada. Hay que ponerla por obra. Eso es el caso sobresaliente que hay que atender. El que tiene información de la palabra, pero que no actúa, que no procede, que su comportamiento no está de acuerdo con ella, es doblemente culpable. Por eso es
de doble filo. O sea, te corta y te corta. Conocer a Dios es llevar a la práctica lo aprendido. Dice 1 Corintios capítulo 15, el versículo 34, velad debidamente. Velad debidamente. O sea, la palabra debidamente quiere decir hazlo de la manera ordenada, de la manera correcta. Velar, ponte atento de la manera establecida por la palabra. No caigas en excesos de confianza. Tienes que velar debidamente, o sea, como se debe. ¿Quién estableció el cómo se debe? Pues la palabra. Dios en su palabra dice cómo se tiene que llevar a cabo la obediencia y las ordenanzas de su palabra. Dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué añade pecar? Porque hay quienes pecan acomodando la palabra a su conveniencia. Todos los que cometen errores los llevará a pecados. Y el pecado es una transgresión y toda la transgresión requiere o se acarrea condenación. Entonces, por eso dice, velad debidamente y no pequéis. Ahora bien, alguien podrá decir, no, pero es que yo no fumo, yo no me embriago, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo. Acuérdese que el pecado comienza cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces. Entonces el pecado no consiste en cuánto mal has hecho, sino en cuánto bien has dejado de hacer. Ahí está el problema. Y en eso, con toda seguridad puedo decir que muchos están engañados y por eso pecan de exceso de confianza. Porque algunos no conocen a Dios. Lo bueno es que pone a algunos, no pone a todos, ni a la mitad. La palabra algunos, pues ya algunos otros se libraron. Y usted dirá, no, pues ahí está. Yo sí conozco a Dios. Y ya te acomodaste entre no aquellos algunos. Bueno, algunos no conocen a Dios y luego dice, para vergüenza vuestra. O sea, deberían sentir vergüenza todos aquellos que ya tienen varios años en el camino, en el conocimiento, bueno, en el camino y que tienen poco conocimiento. Y por si fuera, o lo plantaré de una manera distinta, que ya tienen un poco de conocimiento, pero su vida no cambia. Y dice ahí, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Debería de sentir vergüenza toda la persona que a la luz de la palabra su vida no ha podido ser transformada. Es decir, si se mide con la regla de la justicia, que es la palabra, saldría reprobado. Y aquí dice, para vergüenza vuestra. La recomendación que nos da el versículo inicial dice, sed hacedores de la palabra. No es tan fácil como se ha llegado a creer, ya que muchos han incurrido en el error de solo saber. Y hay personas que dicen, no, yo le agradezco mucho, pero a mí ¿qué me van a enseñar? Yo lo sé, yo ya lo sé.
Yo he leído la Biblia posiblemente más que tú, y hay personas que se defienden con las escrituras, como diciendo, yo sé lo que dice, pero sus vidas están muy mal. Entonces, aquí dice, no es tan fácil como se ha llegado a creer, ya que muchos han incurrido en el error de solo saber, sin llegar a ser transformados por la palabra. A ello se le llama letra muerta o la letra que mata. ¿Por qué letra? Porque letra sin acción es igual a nada. Hebreos en el capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, oiga, vea el orden de las palabras, el, dejando ya los rudimentos. Son rudimentos? ¿Qué es una vida rudimentaria? Es una vida cíclica, que siempre lo mismo y lo mismo. Y que hoy, el programa para el día de hoy es que la persona fulana ora por las necesidades. La persona fulana va a leer el salmo. La hermana fulana trae las sorpresas. La hermana tal trae las preguntas bíblicas y ya llevan 50 años haciendo lo mismo. Ya se volvió un culto o un servicio rudimentario. Es decir, no solo de eso se trata ser creyente. Y por eso dice la palabra, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Imagínense en la universidad, los alumnos de la universidad, todos tomados de las manos en la hora de su receso, jugando a la rueda de San Miguel. O sea, ya no va con su edad. Esto es solamente para empezar a enseñarle a los niños a convivir y a socializar. Pero ya en grados elevados de educación, pues ya es otra forma como se expresa la vida o la socialización. Lo mismo es con la iglesia. La iglesia se ha mantenido en diferentes lugares, en diferentes maneras, con una vida rudimentaria. Y luego dice, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección, dando a entender que el estado en el que se vive en una vida rudimentaria, pues no hay perfección. Porque si no dijera, van bien, ya están siendo perfeccionados, sigan así. Dicen, no, ya dejen esta etapa de vida del Evangelio y vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento, es decir, no repitiendo las primeras cosas, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Y viene de obras muertas de la fe en Dios. Y aquí dice, de obras muertas, de obras muertas. Y nosotros necesitamos ser muy inteligentes para entender cuáles son o a qué tipo de obras se atribuye que estén clasificadas dentro de un rango de obras muertas. Conste que es la palabra. Y la palabra dice, ya estuvo bien de que anden consintiendo a los irresponsables. Ya estuvo bien de esto, ya estuvo bien de lo otro. Pasemos a la perfección. Ya dejen atrás todo lo que está relacionado con obras muertas de la fe. Algo
que debemos observar aquí es que dice obras muertas, igual a obras sin sentido. ¿Qué sentido tiene hacer un culto rudimentario? Lo he dicho antes, esa no es la forma de doctrina que tenía el pueblo de Israel. Esa no es la forma de doctrina que estableció el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que entender aquí que cuando habla de obras muertas es igual a obras sin sentido. Nosotros tenemos que encontrar el sentido real, el sentido verdadero, porque esa actividad realizada solo en términos religiosos, solo es entretenimiento. Y de eso está cansado Dios. Él dijo, ya me cayeron gordos los músicos. En el profeta del Antiguo Testamento dice, ya no soporto eso. Ya no soporto las lunas nuevas. Ya no soporto sus salmodías. Ya no soporto esto, porque nada más llegan a profanar mi casa, llegan a profanar mi santuario. Ya, por favor, párenle, porque cuando sacrifican un buey es como si mataran un hombre. Ya, ¿quién les dijo que quiero eso? Es decir, si aún dentro del Antiguo Testamento el Señor estaba fastidiado de que le quisieran ver, como decimos aquí, verle la oreja, de burlarse. Entonces, entendamos esa parte. Todas las actividades que son realizadas solo en términos religiosos se han convertido en puro o en mero entretenimiento, pero que no te llevan a nada. Por eso se les llama obras muertas. No debemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro, eso lo he remarcado y lo seguiré remarcando cada que sea necesario. La palabra de Dios es viva y eficaz, de manera que si lo que una persona tiene en su mente solo son letras, pero no permite que la vida de la palabra entre en acción en su ser, es entonces cuando la letra lo matará. Porque saber y no hacer trae muerte. Ustedes se acordarán de un versículo, está en Gálatas, que dice, no te equivoques. No, Dios no puede ser burlado. O sea, no intentes pasarte de vivo con Dios. No se puede. En 2 Corintios, en el capítulo 3, del verso 4 al versículo 6, dice así, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y que quede claro que Cristo no es el Cristo como ustedes se lo imaginan. No que seamos competentes por nosotros mismos, o sea, las cosas que se tengan que decir tienen que ser de acuerdo con la competencia divina. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, Dios es el que nos hace hablar de esta manera, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y vea lo que dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y yo ya le expliqué cuándo es cuando la letra mata. Si no lo ha entendido, se lo vuelvo a decir. Si lo único que tienes es letra, pero no le permites a la letra proceder en tu interior y no te transformas o no le das oportunidad o lugar a la palabra para que te transforme, entonces te estás condenando solo. Te estás queriendo burlar de Dios.
Y aquí dice, no se debe malentender esto. Claro que no. Por eso voy a hacer una aclaración. Andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu es andar en obediencia, no en espectáculos emocionalistas. No tiene nada que ver. Y aquí puse Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, pero en la versión K2. Y yo quiero que ahí lo vean también. Y dice, ¿quién hasta nos ha hecho competentes para servir? O sea, habla del eterno Dios. Él es quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros de un nuevo pacto. Y hablando del nuevo pacto, se refiere a él de esta manera, que es la esencia del cual no está escrita en un libro. Es decir, está escrita, sí, pero no en un libro. ¿Por qué en un libro no? Porque el profeta dijo que escribiría el Señor su palabra en nuestros corazones. Por lo tanto, quiere decir que la letra no es la que tú ves en un libro escrito, sino que el mundo, la gente, tus hermanos, tus compañeros, tienen que ver la letra escrita en ti, como dice también en 2 Corintios 3, dice que somos cartas de Dios expedidas para que los hombres las puedan leer. De manera que dice aquí, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, que es decir, en el alma en su grado Ruach, porque el texto escrito trae muerte. Es decir, si tú solo lees la palabra en un libro, eso te puede traer muerte. Pero si tú te conviertes en la palabra y el resto de tus semejantes ven en ti la palabra hecha realidad, dice aquí, pero el Ruach da vida. Posiblemente no sea fácil de entender, pero confío que el Ruach se encargará de explicarle a cada uno en particular la parte que le resulte difícil de comprender, porque al final de cuentas yo solamente soy un siervo, un administrador del Señor, pero no estoy hablando de mí. Los misterios y secretos de la palabra provienen de Él, y Él es, por su espíritu, por su ruaj, quien se encarga de guiar a cada uno a la verdad. Bueno, el efecto de saber o de ser parte del nuevo pacto no se trata de lectura de libros, aunque no se descarta, es bueno, claro que es bueno, pero no es esa el centro de la finalidad. No se trata de saber, sino se trata de dar una demostración clara y evidente por medio de una conducta renovada de manera individual. En 2 de Pedro 2:20 dice así, es 2:20 y 21, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su primer estado viene a ser peor que el primero. Y estoy seguro que alguien de todos ustedes conoce a una persona que tuvo
mejores momentos como creyente. Y ahora no, ni siquiera da gracias por sus alimentos. Ahora ha olvidado honrar a Dios con sus bienes. Ya cerró su corazón, ya endureció su corazón y ahora se atreve a insultar, a ofender, a blasfemar a los que sirven en el altar. Y aquí dice, lo voy a volver a leer, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero se enredaron otra vez en las mismas cosas que dejaron y son vencidos, entonces su postrer estado viene a ser peor que el primero. El verso 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Por qué? Porque ahora ya son doblemente culpables, ya se ganaron mayor condenación. Y dice aquí, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Qué resultó con ese tipo de personas? Pues se condenaron más, porque malentendieron la palabra, porque no la aplicaron como debería ser, porque no hubo quien les explicara como a ustedes se les está explicando ahorita. ¿Qué dice el versículo inicial? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que si la palabra está diciendo que hay personas que se han engañado a sí mismos, quiere decir que el autoengaño es real. ¿A cuántos ha invadido? ¿A cuántos ha alcanzado el autoengaño? El Señor nos libre. El Padre nos libre. El Ruach nos guíe. Que el Ruach nos despierte para poder llegar a una comprensión plena de que ahora nosotros somos o debemos ser la evidencia del poder de Yeshua, del poder de la palabra cambiando nuestras vidas. Debemos recordar que no se trata de saber, no se trata de cuánto sabes, tampoco se trata de acumular información de la palabra, sino que se trata de ser transformados por medio de ella. Y si tú te autojustificas violando o quebrantando las reglas de la palabra, como yo tuve una ovejita, que no voy a decir su nombre porque a lo mejor hay alguien que se llame igual y van a pensar que es él, ¿no? Y me decía, pastor, pregúntele a Dios de mí, Él le va a decir quién soy. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué crees que no sé quién eres? Todos los pastores están dotados de un don que se llama discernimiento de espíritus. Y desde el momento que tú te pones al alcance de mi escáner espiritual, estás escaneado completamente y sé quién eres. Pero él creía ser mejor de lo que la palabra le decía. Sin embargo, voy a explicarlo de esta manera. Si alguien te dice es que estás con la cara manchada, si tienes el cabello desacomodado, si tu ropa no está bien puesta, y te está diciendo, tú me dices eso porque me tienes envidia. Es que de seguro tú te ves más mal que yo. Y cuando te ponen el espejo, te das cuenta por ti mismo de lo que te estaban diciendo. ¿Sabes qué? Que la palabra es como un espejo. Y hay quienes se autoalaban, hay quienes se autojustifican y se conceden el favor benévolo de decir, pues yo
no me siento mal. Yo tengo paz conmigo mismo. Yo siento que Dios me oye cuando yo oro. Yo siento que voy caminando bien como lo hacía aquel, ¿quién era ese fariseo? Que estaba de pie en el templo y sacaba el pecho y levantaba la mano y te decía: Señor, te doy gracias porque yo sí oro. Te doy gracias porque yo sí ofrendo, porque doy mis primicias, porque doy mi diezmo y no soy como ese miserable que está ahí, que es un malvado, un publicano. Y comenzó a alabarse a sí mismo, comenzó a acarrear fama y prestigio a su propia vida. Y Yahshua dice: ¿Ustedes quién creen que descendió a su casa justificado? Sin duda alguna, el que se humilló. Así nosotros tenemos que aprender. Jesús dijo y Yahshua dijo: gloria de hombres no me sirve para nada. Es decir, yo les agradezco a todas las personas que me dicen: pastor, cualquier cosa que me ayude, que me haga sentir bien, yo les agradezco, de verdad les agradezco, porque al final de cuentas es energía que te quiere edificar y bendecir, pero no puedo basar mi juicio en la opinión de las personas. Yo tengo que basar mi juicio en lo que la palabra esté diciendo. Si la palabra no me reprende, si yo entiendo, siento que la palabra no me está cortando las partes abultadas de mi ser, de mi alma, uf, confianza tenemos. Vamos bien, Señor. A lo mejor no como tú quisieras, pero me estoy esforzando para ir bien. Pues ahora imagínese la condición de aquellos que se atreven a autogloriarse. En este caso, la gloria del Señor es algo que nunca le va a caer mal a nadie, pero Él quiere compartir su gloria, cubrir de gloria a todos aquellos que sigan el ejemplo fiel de Yahshua. Decíamos, o dice la palabra, que Yahshua, después de haber padecido, después de haberse desprendido de su propia naturaleza, después de haberse despojado de su grado Dios, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte tormentosa en el madero. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo de Yahshua. Serás muy elegante, serás muy letrado en tu carrera, serás muy preparado en tu oficio terrenal, pero delante del Señor debemos de venir con humildad y con reconocimiento y dejar que sea su gloria la que nos levante, la que nos bendiga y la que nos coloque en el sitio que Él haya preparado. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, aleluya, y damos gracias al Señor por este tiempo.